Le doy la bienvenida a todos. Me da gusto ver creo que vi a Stephanie por ahí. Me da gusto verte, Stephanie. Vamos a leer Mateo 8, 5 al 13. Cuando todos lo tengan, si pueden decir amén. Hay unos que dicen amén y no tienen ni la Biblia. Ya por inercia dicen amén. Ok. Mateo 8, 5 al 13. Y dice así la palabra del Señor. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entre bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará fuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Luego Jesús le dijo al centurión: ve, todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. Padre, sé tú hablándonos, Señor, a nuestras vidas en este día. Pedimos, mi Señor, que seas tú ministrando a lo más profundo de nuestras vidas. Y que hoy, Señor, tú deposites en nuestras vidas esa fe que mueve montañas. Esa fe, Señor, que hace que tú, Señor, actúes en milagros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. ¿Qué cosas no pasaban en Capernaum? Hoy vamos a analizar a este hombre que dice la palabra que era un centurión. Y al Señor lo maravilló tanto que este hombre, siendo un centurión, y yo quiero explicar lo que es un centurión, ¿verdad? Un líder romano que tenía a cargo soldados. Era un hombre que tenía mucha autoridad. Acuérdese que en aquel tiempo, en los tiempos de Jesús, eran los romanos los que tenían el control de Jerusalén, de Israel. Eran los romanos que estaban hasta cierto punto haciendo esclavo al pueblo. Los romanos se conocían como grandes luchadores. Acuérdese que cobraban impuestos. Y los soldados, ¿cómo usted cree que eran mirados por el pueblo de Israel? Cuando pasaba un soldado romano, ¿qué usted cree que los judíos hacían? ¿Lo miraban bien? Nope. Imagínese usted un centurión que tenía un cargo alto. ¿Cómo usted cree que lo miraban? Pero dice la palabra del Señor, lo que acabamos de leer, que Jesús, se encuentra con este centurión. Y mire que me llama mucho la atención, porque dice, al entrar a Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. ¿Por qué ustedes creen
que este centurión se acercó a Jesús. Primeramente, Jesús era judío. ¿Cómo es que este centurión se está acercando a Jesús? Ahora, muchos creen que la palabra se contradice y no se contradice. En Lucas también está esta historia del centurión. Pero en Lucas dice que el centurión mandó a decirle a Jesús. Pero ¿sabe por qué es que no es que se contradice? Ustedes se acuerdan cuando dice la palabra que Poncio Pilatos le dio azotes a Jesús. ¿Fue Poncio Pilatos que le dio azotes a Jesús? No, él mandó a que lo hiciera. La autoridad es algo tremendo y vamos a aprender sobre la autoridad pronto. Pero la autoridad es algo tremendo. Si nosotros como pastores le decimos a un anciano, necesito que vayan a tal parte y le digan a tal persona tal cosa, es como que nosotros lo hiciéramos. Lo que pasa es que a nosotros aquí en este mundo se nos hace difícil entender la autoridad. Por eso la palabra del Señor dice que cuando Jesús murió y resucitó, dice la palabra que nos dio a la iglesia toda autoridad. Quiere decir que lo que la iglesia diga es como que Jesús lo está diciendo. Es algo tremendo. En aquellos tiempos la autoridad se entendía mejor que hoy. Entonces vemos aquí que este centurión le está pidiendo ayuda a Jesús. Yo quiero que ustedes entiendan esto. Jesús, siendo judío, estaba siendo gobernado por los romanos. ¿Qué hacía este romano siendo tremendo líder pidiéndole ayuda a un Jesús que se conocía como el carpintero? Alguien que me lo explique. Carla, nice to see you. Yo las miro a estas muchachas y es porque ustedes no crean, he tenido a Dios loco con ustedes. Por eso me da gusto verlas aquí. Señor, contesta oraciones. Y dice la palabra que este centurión tenía algo. Y era que él era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que no estaba pidiendo ayuda para sí mismo. Era un hombre que dice que tenía su siervo y que su siervo estaba paralítico y sufría. Quiere decir que este hombre se está yendo a interceder a Jesús por su siervo. Yo no sé ustedes, pero cuando hay alguien de tu familia, hay alguien que tú amas, hay alguien que tú tienes una relación y estás sufriendo de una enfermedad horrible, ¿acaso no te conmueve ir y decirle al Señor, Señor, sánalo? Señor, por favor, haz misericordia. Una de las cosas que el Señor me ha estado ministrando en este año, hermanos, como iglesia, el Señor quiere que nosotros tengamos misericordia. El Señor quiere que nosotros seamos gente compasiva. El Señor quiere que nosotros dejemos de pensar en nuestros problemas y pensemos en los demás. No hay amenes. Pero si hay una de las cosas que el Espíritu Santo va a hacer en el nombre de Jesús en este año, es que va a quitar el selfishness, va a quitar el egoísmo de nosotros y nos va a hacer pensar en otros. Porque a veces estamos tan metidos en el yo. Estamos tan metidos en el yo quiero, yo necesito, si tan solo yo. Y el Señor está mirándonos y el Señor está diciendo, ¿por qué no piensas en el otro? ¿Por qué no piensas en tu prójimo? Yo podía estarle predicando a usted, wow, este año viene bastante éxito para usted.
Le podría estar predicando algo bien bonito, pero hay algo que el Señor está queriendo hacer con nosotros, con todos nosotros. Dejemos de poner nuestra mirada en nosotros. Mire, espiritualmente hablando, hay muchas personas que caminan así, mirándose. Y como se están mirando, no ven lo que viene. Un precipicio. Pero si tú pones tu mirada en Jesús, el que te puede guiar en medio de la oscuridad, en medio de los problemas más terribles que tú puedas tener, en medio de todo, si tú pones tu mirada en Él, Él te guiará. Pero si tú pones tu mirada en ti mismo o en ti misma, vas a perderte. ¿Por qué? Porque, hermanos, yo no sé a ustedes si les ha pasado esto, que a veces cuando están pasando ustedes los problemas más duros, el Señor permite que otra persona venga y te diga, ay, fíjate. Esto me da risa a mí porque a veces me preguntan algo y no sé, en ese momento yo estoy pasando por algo y le digo, ay, fíjate que yo no sé, estoy pasando una situación con mi hijo, y me dice la otra persona, ay, fíjate que yo también, mi hijo, y empieza a decirme de su hijo. Y dije, lo mío no es tan grave. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú prestas el oído a otro y tú puedes dar una palabra de vida a otro, te la estás dando a ti mismo. Cuando el río de Dios empieza a fluir en tu vida para otros, ese mismo río te da sanidad a ti. Por eso es necesario que el río de Dios corra en tu vida. El soldado buscó ayuda de Jesús. Se acercó a Jesús y le rogó. Le suplicó, le pidió con humildad. Y esta es una palabra grande, humildad. Este centurión, yo no sé, hermanos, pero los soldados, cuando usted los mira, no importa si eran los de Roma o los de ahora, de Estados Unidos, se ven hasta orgullosos, ¿verdad? ¿No los ha visto? Que caminan. Mire los de Corea, que hacen así, caminan y de lado, y ¿cómo se ven? Oh. Imagínese un centurión. Pero este centurión había entendido algo. Que no importa el trabajo que Dios permita que tú tengas aquí en la tierra. No importa dónde el mundo te ponga. Lo importante es que tú entiendas al Dios que tú sirves. Lo importante es que tú entiendas quién manda. Y el que manda es Jesús. Este centurión, eso fue todo. Él entendió quién mandaba. Y se lo voy a explicar cómo. Dice la palabra, le rogó diciendo, Señor, mi criado yace en casa paralítico, con terribles sufrimientos. Dícele Jesús, yo iré a curarle. Jesús se ofreció a ir a su casa a curarle. Pero mire lo que dijo el centurión. Señor, no soy digno que entre bajo mi techo. Basta que lo digas, que digas la palabra y mi criado sanará. Hermano, observa esto. Aquí es donde está la fe. Basta que tú digas y quedarás sano. Yo no sé cómo tu fe ha sido probada. Yo no sé cómo es que el Señor sabe que tú eres un hombre, una mujer de fe. Primeramente, el hecho de que tú estés aquí en la casa del Señor, eso le dice el Señor, ese cree en mí. Mira, esa viene a buscarme a mí. Eso es fe. Venimos a adorar a alguien que nosotros sabemos que existe. Eso es fe.
El centurión dice, mire, esto es grande, porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mi orden, y digo a este, vete y va, y a otro, ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. El centurión era soldado. Él había sido soldado. Los soldados hacen algo, y es que los soldados saben quién tiene la autoridad. Los soldados aprenden a someterse a la autoridad. Este centurión se estaba sometiendo a la autoridad. Usted tiene que entender esto. Le estoy hablando de un romano. Le estoy hablando de un romano sometiéndose a un judío, pero había entendido que ese judío era el rey de reyes y señor de señores. Había entendido que él tenía el poder para decirle a los vientos, vientos paren. Había entendido que con su palabra él tenía el poder para decir, hecho está. ¿En qué Dios crees tú? ¿Cuál es el Dios que tú tienes? Yo le dije al Señor, voy a predicar suavecito porque, aleluya, amanecí cansada hoy. Pero cuando el Espíritu Santo está aquí, es imposible estar cansado. Este hombre a mí me impacta. Y yo le decía al Señor, ¿cómo yo puedo tener esa fe? ¿Cómo yo puedo tener esa fe? Que yo sepa, así como el centurión sabía, que tú, Señor, tienes el poder para sanar. Tienes el poder para restaurar. Tienes el poder para cambiar las cosas. Tienes el poder para transformar mentes. Ay, hermanos, si hay algo que el Señor anda buscando, es hombres y mujeres de fe. Hombres que le crean a Dios y no le crean a los problemas. Los problemas vienen muchas veces por nuestras propias decisiones, por no ser obedientes, por no ser sometidos. Pero aún de esos problemas Jehová te puede salvar. Pero es hora de rendirnos. Es hora de hacer lo correcto. Es hora de caminar por fe. Si hay algo que el Señor le agrada, es cuando un hombre y una mujer se deciden servirle a Dios, no pensando, si me va bien sigo, si me va mal pues hasta aquí llego. No, hermanos, este es un amor para siempre. Esto es un amor eterno que le debemos de tener a nuestro Señor. El centurión era un soldado que obedecía a sus superiores y que a su vez tenía soldados que le obedecían a él. El centurión pensó que no era necesario que Jesús fuera a su casa, porque Jesús era el jefe. Él entendió que Jesús era el jefe, que él podía dar órdenes que seguro se iban a cumplir. Mire qué lindo es saber que las órdenes que da nuestro Dios se cumplen. Las promesas que hay en la palabra, si usted agarra esas promesas y usted dice, Señor, yo agarro esta promesa y la hago mía, se va a cumplir. ¿Sabe por qué? Porque es una orden de Dios. Pero nosotros tenemos que tener fe, saber que es Dios. El centurión creyó que Jesús era tan poderoso que si mandaba la enfermedad, esa enfermedad se tenía que ir. Jesús se quedó maravillado de su fe. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: os aseguro que en Israel no he encontrado a nadie. No he encontrado en nadie una fe tan grande. Y estaba hablando de Israel.
En Israel no he encontrado a alguien que tenga una fe tan grande, pero aquí estaba un centurión, aquí estaba un romano, aquí estaba un gentil que le estaba creyendo a Dios. Si tan solo le creyéramos a Dios, las cosas serían tan diferentes. ¿En qué le tienes que creer a Dios? ¿En qué le tenemos que creer a Dios? ¿Quién hace los cambios? Jesús le dijo al centurión: anda, que te suceda como has creído. Mire la importancia de creer. Si tú crees que tú no vales nada, estás creyendo. Mire la importancia de creer. ¿En qué tú estás creyendo? El Señor le dijo al centurión: en lo que tú has creído, así como tú has creído, que así se haga. Entonces quiere decir que el milagro se da en lo que nosotros creemos. Nuestra fe es la que hace que el Señor obre. Que te suceda como has creído. Entonces el soldado volvió a su casa convencido de que su siervo había sido curado. Mire, convencido. ¿De qué estás convencido tú? ¿De qué estás convencida tú? Señor, te he orado por mi matrimonio, pero estoy convencida que es un fracaso. ¿De eso estás convencida? Eso es lo que va a pasar. El Señor se mueve de lo que nosotros creemos. No, ese niño no se va a sanar. Estoy convencida de que ese niño no se va a sanar. El Señor quiere que nos convenzamos que todo es posible para Él. Que al que cree, todo se le hace posible. El soldado no había visto a su siervo curado, hermanos. Él estaba convencido que estaba sano, pero él no lo había visto. A veces tenemos que ver para creer. El reino de Dios no funciona así. El reino de Dios funciona diferente. Funciona que nosotros tenemos que tener fe de aquello que no se ve, pero se espera. Y en aquella hora sanó el criado. El Señor Jesucristo buscaba y busca gente de fe. Jesús dijo, os digo que pronto les haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. ¿En qué tienes fe tú? En diversos momentos Jesús y algunas personas y a sus discípulos que tenían poca fe, dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? También en una ocasión dijeron a los apóstoles a Cristo, aumentanos la fe. Lucas 17:5. Aumentanos la fe. Quizás hay algunos de aquí, quizás en situaciones tenemos que decir, aumentanos la fe. La fe es un don de Dios. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Eso no significa que Él nos la dé sin nuestro consentimiento. La forma en cómo nos proporciona la fe es mediante el oír o leer la palabra de Dios.
Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Hermanos, en conclusión, la fe del centurión era una fe extrema. ¿Cómo es tu fe para con Dios? Era la fe que agrada a Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11. Este centurión demuestra, un ejemplo claro de la relación que existe entre la autoridad de Cristo, la verdadera fe y la obediencia al Hijo de Dios. Únicamente las personas humildes reconocen su necesidad de salvación. Hermanos, todos los que estamos aquí que ya aceptamos a Cristo, tuvimos que rendirnos al Señor y decirle: Señor, sin ti no podemos. Ese fue un acto de humildad. Pero ¿sabe una cosa? Tenemos que caminar en humildad. Hoy el Señor nos está llamando y nos hace la pregunta: ¿en qué Dios tú crees? Hermanos, cuando nosotros estamos, usted vio cuando los discípulos estaban en la barca y Jesús estaba durmiendo y estaba en la barca, Jesús estaba ahí. Y dice la palabra que la barca empezó a zarandearse fuertemente. Y los discípulos ya no aguantaban más y le dijeron al maestro: despiértate que nos hundimos. Y dice la palabra que el Señor se levantó de la barca y calmó los vientos, y después les dio la reprensión y les dijo: hombres de poca fe. Muchas veces van a venir fuertes tormentas a nuestra vida, pero téngalo por seguro que si usted es un hijo del Dios vivo, usted no va a ser dañado por esa tormenta. Lo que va a pasar es que usted va a ver lo sobrenatural de Dios. Usted, si su fe no falla, porque Jesús le dijo a Pedro: Pedro, el diablo ha pedido tu vida para ser zarandeada. Mire, ¿sabe lo que quiere decir zarandeado? Como sé que es de plástico. Zarandeada. ¿Cuántos han sido zarandeados? El diablo ha pedido tu vida, en otras palabras, para ser cacheteada. Pero yo he rogado al Padre que tu fe no mengüe. En ningún momento le dijo: pero yo he reprendido al diablo para que el diablo no se acerque a ti. No, se va a acercar y te va a cachetear y te va a revolcar. Pero acuérdate, Dios permite para ver de qué material tú estás hecho, en qué Dios a qué Dios tú sirves. Póngase de pie.